Primero lo bombardeaste, después lo perseguiste, después lo prohibiste, después torturaste a sus militantes, fusilaste a sus militantes. Después le prohibiste durante 18 años que funcionara. A vos te digo que te estás equivocando. No estás siendo inteligente. Lo vas a hacer crecer. Pero hay algo que lo hace inmensamente bello. Lo que la derecha hace con el peronismo. Estás despertando una nueva etapa contracultural del peronismo. Y te voy a decir una cosa. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Los números de Perón. El Perón económico. Solo en 2 años lo han desorganizado todo. Hay una economía peronista que no es ni keynesiana, ni liberal, ni marxista, ni ortodoxa, ni heterodoxa. Tampoco es un rejunte de la antipatria pirata para robar. Es peronista. Han desquiciado las finanzas estatales, derrochado las reservas financieras. Es trabajocéntrica, es el laburo por sobre el mercado. Los números de Perón en Caput. En Caput. Buen día a todos y todas. Bienvenidos, compañeros y compañeras, como cada jueves a las 10 de la mañana, este programa originante. Con esto empezamos acá en esta querida familia y radio militante que es Radio Caput. Y en este jueves 23 de noviembre de 2023, después de los acontecimientos que son de público conocimiento de todos nosotros, te repito y te confirmo, como Evita nos dijo, nunca olvides que lo único que un falso profeta gorila solo te puede dar es angustia, siempre más dolor, miseria y muerte. Primer bloque, nuestra editorial de hoy, la titulamos 40 años de democracias para llegar a Milei, el 19 de noviembre de 2023. Con la elección de Javier Milei, quería decirles también que se termina el mito de los argentinos que son los más politizados y alfabetizados políticamente en toda Latinoamérica. Desaparece de una vez por todas un cliché que aparece de vez en cuando en las mesas de los bares, en los análisis mediocres de la prensa argentina, son contestados para destruir y dividir la unidad o criterio político del pueblo. Los dirigentes pseudo-peronistas entienden ni conocen el proceso político peronista, ni su sistema, ni su método de acción política peronista territorial, ni estratégica. El próximo presidente de Argentina, que asume el 10 de diciembre, es un payaso libertario aventurero que defiende la venta de niños, promete cerrar el Banco Central, como ya lo viene diciendo en estos días, privatizar la educación, el Banco Nacional Argentina, la salud pública, también dolarizar la economía quebrada que se deja aconsejar a través de un medium que le permite hablar con su perro muerto, Conan, desde el año 2017, quien conducirá este payaso el destino de los argentinos. Y tal vez podemos decir que Milei al gobierno y Conan al poder, ¿no? En realidad es Macri el que va a ejercer la conducción estratégica del poder político de este periodo. La elección de Milei es un animal que habla con un perro, destruye el mito de que los argentinos están más politizados. Al pueblo les inventaron tantas mentiras sobre el peronismo que lo agobiaron con tantas contradicciones de marxistas millonarios, ¿sí? Con el menemismo, el valdismo, el kirchnerismo, ningunearon a Perón tanto como pudieron, con falsedades hasta el cansancio, el escarnio, el agobio, que nos tocó a muchos que tuvimos que transitar por la época radical y compañía, ¿sí? Y que al final logramos su propósito, tal vez ni hablar de Isabel, la parodia de ciencia ficción sobre López Rega, ¿sí? Cuando el secretario privado y apoderado único de Perón fue el señor compañero Julio Gallego Soto, que lo secuestró a las Fuerzas Armadas para ver dónde estaba la plata de Perón. Digo que al final logramos su propósito, la vieja confrontación histórica de la década del 30, de derecha y de izquierda, ¿no? Sí, tan vieja como el olor a humedad de cualquier sótano de acá del centro. Y luego se juntaron en la Unión Democrática, fíjense ustedes, de Braden, también en la Junta Consultiva Nacional con Rojas y Aramburu.
Todo para eliminar el peronismo mediante acuerdos espurios. Nadie puede negar los trabajos de acuerdos políticos durante 5 horas y media en la Fundación Mediterránea para lograr este resultado e intentar eliminar el peronismo, desde la izquierda y desde la derecha. Ahora hay que capacitar y formar dirigentes en justicialismo, en filosofía justicialista, en ideología justicialista, y sepultar la desgraciada época de los inventos antiperonistas, pseudoperonistas, ¿sí? Cabe citar, por ejemplo, como decía Napoleón, así lo citaba Perón, que un ejemplo lo demuestra todo en este proceso desgraciado. Durante la campaña, vean, de la fórmula Cavallo-Vélez en la Cava, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, los jefes de la campaña, que se reunían en los bares acá de la avenida Corrientes, o Avenida de Mayo, perdón, eran Raúl Magario, Julio Vitovelo, todos de la cúpula de Montoneros, ¿sí? Eran los jefes de campaña, de la fórmula Cavallo-Vélez, Acción por la Ciudad, Acción por la República. Conclusión en la boleta electoral de Acción con la República y Acción por la Ciudad, y llevaban como senadora nacional a María Laura Leguizamón, una dirigente muy íntima de Eduardo Duhalde, que además nucleó a todo lo que era el liberalismo, a la juventud liberal, que le transfirió como fondo de comercio Bontempo, Eduardo Bontempo, de la Unión de Centro Democrático, la UCD de Alzogaray, pero en la provincia de Buenos Aires. Y en ese colectivo venían todos los muchachos, venía Sergio Berni, venían varios muchachos que después se pintaron la cara de peluca, y como candidato al legislador porteño y luego electo al saltimbanqui Alberto Fernández, que luego de ser funcionario de Alfonsín y luego de Menem, fue el jefe de la campaña presidencial de Eduardo Duhalde y Palito Ortega, para que luego, siendo legislador porteño, se sumara también a la campaña de Néstor Kirchner en el 2003 y además asume como jefe de gabinete, pero quien lo reemplaza como legisladora saliente, Alberto Fernández, que renuncia como legislador porteño, ¿saben quién fue? Elena Cruz, la actriz y esposa de Fernando Ciro, y que cuando asume Elena Cruz jura por Videla y Macera, produciéndose un quilombo, un escándalo de aquellos, cuando al mismo tiempo Néstor Kirchner pedía retirar de la ESMA, bajar los retratos de estos genocidas. Vaya a saber por qué las coincidencias de la historia, ¿no? No existe ninguna de tales contradicciones primarias y secundarias que denunciara Juan Grabois en Duro de Omar. Decía, nuestra contradicción primaria, bien trosco, ¿no? Bien trotskista. La acción política trotskista son las contradicciones, las primarias, secundarias, terciarias. Nuestra contradicción primaria es Macri, nuestra contradicción secundaria es Sergio Massa, y no sé, y la terciaria sería Alberto Fernández. Y por eso pusieron un títere como candidato. La evidente Cristina Fernández dijo, sin equipo económico, dijo y vaticinó que para el 22 de octubre el resultado salió 3/3, vaya a saber por qué. Y con los 2/3 conducidos por Macri, ¿sí? Acomodados y acordados previamente, el final electoral estaba consolidado, Milei al gobierno y Macri al poder. ¿Y cómo sabía esto Cristina? Vaya a saber. Antes había visitado la Fundación Mediterránea, reunido con María Pía Astori, Carlos Melconian y todo el arco liberal, ¿tá? Y luego, durante 5 horas y media, vaya a saber por qué, y luego con un discurso de estas clases magistrales organizado por un histórico amigo cordobés del fundador de la Mediterránea, me refiero a Piero Astori, el doctor Carlos Zanini, procurador de Tesoro, que hasta el momento no se sabe, porque ni siquiera pidió una resolución consultiva sobre la deuda que produjo Macri a la Corte Internacional de la Haya, y de ahí, si se expedía positivamente, proceder a la denuncia, a declarar odiosa la deuda y cancelar los pagos, pero vaya a saber por qué no lo pudo hacer, supongo que por su vínculo con la Fundación Mediterránea, donde pidió cuidar y cultivar la Mediterránea, Cristina, creada durante la ejecución de la generación diezmada, que ella también destacaba, porque fue creada la Fundación Mediterránea el 6 de julio de 1977 en la ciudad de Córdoba, Argentina, por Piero Astori, el papá de María Pía Astori, según las palabras de Cristina, de esa bella persona, ¿no? En pleno genocidio de la generación diezmada, ¿sí? Bandera de Cristina también. Repito, nos inventaron tanta mentira sobre el peronismo a este pueblo en los últimos 40 años, con el menemismo, el dualdismo, el kirchnerismo, etcétera, ninguneado hasta agobiar tanto a Perón, que al final lograron su propósito. La vieja confrontación histórica de izquierda y derecha,
para eliminar el peronismo. Ahora hay que capacitar y formar dirigentes en justicialismo, sepultar los inventos de la izquierda y de derecha para siempre, como lo consiguió Perón. Y yo creo que por ahí pasa un poco la historia, ¿no? Miren, compañeros y compañeras, Evita demostró que el desarrollo de la justicia social en el mundo fue posible, y Evita demostró que el desarrollo de la justicia social en el mundo es posible, no que la limosna social, la caridad, toda esta historia. Además, disolvió la asociación de damas de beneficencia, porque era la manera de cómo excitaban a los pobres, a los pibes, muertos de hambre, los ricos para cagarse de risa, ¿no? Perón demostró que la liberación nacional fue posible, influyó en otros pueblos y países, y podemos hasta decir que Perón y Evita inventaron la justicia social y la liberación nacional. No dicho solamente por ellos, sino por muchos estadistas y dirigentes revolucionarios, históricos, como Fidel Castro, por ejemplo, ¿no? Así que rebusquen en Google por qué Fidel Castro tenía inclinaciones peronistas, vaya a saber, ¿no? Porque fue el presidente de la agrupación peronista de la Universidad de La Habana allá por 1952. Evita fue una mujer visionaria y una adelantada, incluso a nuestros tiempos actuales, para comprender que la justicia social atributiva e inexorable es posible, en lo que corresponde al ser humano por su sola condición de persona humana. Es lúcido saber, entonces, que es el cimiento, la base de los derechos humanos. Y lo aclaramos en un párrafo escrito de Evita Perón cuando decía: luego de meditar un largo tiempo, he logrado denominar, y aún con mucho rencor, con el apelativo de ayuda social, que no corresponde, a la justicia social inexorable de restituir y devolver a los humildes lo que la sociedad injustamente le ha quitado. Yo quisiera explicárselo a Milei, al pedo, mejor se lo explico al perro Conan, pero a los que se llaman compañeros durante estos 4 años, 10 años, ¿sí?, que no entendieron nunca lo que era justicia social, ¿sí?, y reclamaban las consecuencias de los derechos humanos, que provienen de la justicia social atributiva. Sin justicia social atributiva, los derechos humanos son una fantasía, excepto las compañeras de la Madre Plaza de Mayo y Abuelas Plaza de Mayo, que pelearon y discutieron y lucharon por la restitución de los derechos humanos de nuestros muertos, de nuestros desaparecidos. Pelearon y lucharon por la restitución de los derechos humanos, que también tienen derechos humanos, nuestros desaparecidos. Es por ello que no permito, decía Evita, ni he de permitir que nadie agradezca lo que, por la acción de justicia social inexorable, devuelvo en nombre del pueblo argentino lo que las garras de los miserables injustamente le han quitado, y posiblemente en este tiempo le sigan quitando. Por el contrario, yo soy la agradecida en nombre del pueblo de Perón ante quienes peticionan sus derechos insatisfechos y de manera pacífica y democrática. Y esto es lo que logró el peronismo. No la confrontación histórica de la lucha de clase, sino la armonía de clases, una sola clase social la que trabaja, con la restitución de bienes y derechos a quienes la sociedad, el Estado nacional, que es la sociedad argentina, les había quitado. Tampoco, decía Evita, la vergonzante acción de devolver puede formar parte de un gabinete de gobierno como un ministerio de limosna social, dígase de desarrollo social de los últimos 20 años. Por ello, destituida la miserable sociedad de caridad y beneficencia, hemos creado la Fundación de Ayuda Social con el solo fin de restituir por justicia social inexorable o justicia social atributiva la felicidad ante tanta injusticia, crimen cometido con el pueblo humilde y trabajador. Por ello, desde el mismo instante donde haya una necesidad, nacerá un derecho humano para quitar al débil de las garras de los miserables. ¿Sí? Y este era el evangelio de Eva Perón. Este era el evangelio de Evita Perón. Nosotros, compañeros y compañeras, somos justicialistas, ¿sí? Levantamos una bandera tan distante de un extremo, el marxismo, capitalismo de Estado, como del otro extremo, liberalismo, capitalismo de mercado. Pero son dos capitalismos. Nosotros tenemos la costumbre de votar un capitalismo de Estado y alternarnos con un capitalismo de mercado. Parece que nos gusta el dolor, la injusticia social, el sacrificio social, ¿sí? Y que hoy aquí han vuelto a enfrentar con execrables e infames procesos de mentiras y falsos ideologismos el capitalismo de Estado marxista o la izquierda progresista, el capitalismo de mercado, el neoliberalismo de la libertad avanza para seguir robando y saqueando al pueblo.
porque ambas tendencias opresivas de la dignidad humana viven del sacrificio del pueblo, sea de la injusticia social. Y no creo que haya un argentino que no sepa lo que ello significa, y no hay nuevos títulos que califiquen nuestra filosofía ni nuestra ideología, porque no existe, por lo tanto, ni peronismo de izquierda ni peronismo de derecha. Y escuchemos el audio de Vita, ¿sí?, para ver qué nos decía al respecto. La consigna de la hora, estar alerta. Cada descamisado ha de ser una célula, pero una célula de la patria y no una célula del comunista que trabaja para Stalin. Nosotros no tenemos más banderas que la bandera azul y blanca. Nosotros no cantamos más himno que el nuestro y nosotros no victoriamos más general que el general Perón porque no necesitamos a nadie más victoriarlo. Pero no debemos ir a la lucha de masa en este momento hasta que no se dé la orden. Pero cada descamisado, cualquiera que hable mal de Perón, debe romperle un botellazo en la cabeza si es necesario. Hablan de la reforma de la Constitución. Claro, a los socialistas no les debe convenir. Aunque la pidieron también. La pidieron, sí, pero ahora como la va a hacer Perón para favor de los trabajadores no le conviene. Ellos que sancionaron leyes sin sanciones. ¿Cómo podían ser leyes estas que no se les causaba ninguna sanción? Ellos que no hicieron nada por los trabajadores, que no fueron nada más que 4 fósiles, que giraban una bandera para poder vivir ellos nada más, pero a los trabajadores no les dieron nada porque si algún trabajador ha recibido ventaja a los socialistas que los digan. De los comunistas, ni se hablar. Y así sucesivamente, de los oligarcas, sí, trabajaban para ellos, pero el pueblo, éramos las turbas, como nos llaman en el Congreso, o aluvión zoológico. Pero ellos deben tener mucho cuidado cuando clasifican al pueblo, lo califican de turba, de aluvión zoológico, de chusma. Deben tener mucho cuidado porque el pueblo, ese pueblo que con su sacrificio y con su trabajo ha engrandecido la patria, no es digno que esos señores lo nombren, ni llamándolo como antes lo llamaban pueblo soberano y hoy aluvión zoológico. No, nosotros que nos respetamos, deseamos que no nos recuerden esos señores porque nos hacen daño. Lo único que ellos quieren, como dijo el compañero Salvo, que esto sea una anarquía, porque ellos creen que dividir para reinar van a volver a reinar, pero están equivocados. El pueblo argentino se ha despertado y está en mayoría de edad. No volverán ellos nunca más a la patria o la patria se extinguirá eternamente. Nosotros tenemos una causa a la cual no hemos defraudado, y esa causa es el pueblo. El general Perón, que hoy no ha podido estar presente, aunque lo está espiritualmente con ustedes, lo estará el 17 de octubre desde la plaza y dará consignas muy interesantes a los trabajadores argentinos y a los descamisados del 17 de octubre. Nosotros, la consigna de la hora, estar alerta. Cada descamisado ha de ser una célula. Eva Perón, nada más y nada menos. ¿Saben por qué? Porque nuestra columna vertebral filosófica e ideológica es precisamente la justicia social. ¿Qué vas a pretender escuchar de una justicialista? Otra cosa que ese discurso, ¿sí? Cuando te hablaba de anarquismo capitalista, anarquismo marxista, ¿sí?, para dividir permanentemente la unidad del pueblo, estos HDP, con respecto a este micrófono me refiero, pues tendría que recontra HDP, pero gracias a esto dividieron la unidad del pueblo hasta lograr esta satisfacción, ¿no?, de volver a la lucha. ¿Qué lucha? Si no tienen, la puta, jamás tuvieron una conquista, la lucha por la lucha misma. Estoy podrido de escuchar boludos de la lucha por la lucha misma, ¿sí? Tampoco vea, lo ignoran nuestros jóvenes que levantan nuestras banderas revolucionarias. Sin embargo, hay un segmento de los 45 a los 60, los que pretestan lo inconfesable, aunque cubran sus falsos designios con el relato popular de discursos o gritos engañosos, o se empeñan en peleas descabelladas, no pueden engañar a nadie. Se le empezó a disolver, le metieron tanta soda al vino, vio que ya ni siquiera es soda, menos vino. A pesar de ello,
Hoy muchos indeseables parecen que quisieran que el pueblo haga sonar el escarmiento y salgan a la lucha y volvemos a tener otro despelote con muertos y eso. Intentan volver a llenar la historia argentina con las páginas de sangre negra fratricida, antipatria, que Perón logró combatir y generar una revolución en paz, industrial, científica y tecnológica, para darle un abrazo de amor y justicia a este pueblo. Quieren imponer la globalización, la dictadura que representan los gorilas asesinos del bien social que encabeza este cachivache de Milei y la apologética genocida de Villarruel, en base al régimen de mentiras y represión pública, dictando la realidad por multimedios de comunicación en manos de los grupos transnacionales extranjeros, que ninguno gana menos de 100 lucas o $200.000 anuales, ¿sí? En los medios, poniendo cara de boludo, diciendo boludeces. En los medios de comunicación en manos de grupos transnacionales extranjeros. Proceso de ampliación del dominio transnacional en base al imperio del libre mercado y a la libre expresión de reglas democráticas dictadas por ellos, apalancada en un salto tecnológico dramático que no existe. La tecnología, vea, si yo he visto desarrollo tecnológico fue en Matanza, por ejemplo, que los muchachos del municipio hicieron lo propio. Nosotros tenemos un polo digital de inclusión social, pero después en el resto de los municipios del conurbano bonaerense, la verdad, ausente y sin aviso. Lo digo para que no sigan diciendo boludeces, ¿sí? ¿Ok? Es bravo porque nuestra revolución fue científica, tecnológica e industrial. Entonces, es un cachetazo que te dan, ¿viste? Lo mismo que en el siglo XIX y XX, fue la colonización extranjera de los imperios de turno y la colonización doméstica de las élites capitalinas contra el proteccionismo de las corrientes nacionales, ¿no? Ya en el siglo XIX, ya Rosas, ayer, el otro día celebramos el día de nuestra soberanía, el 20 de noviembre, y pasaban algunas documentales que hicieron nuestros actores personificando a Rosas y compañía, y se veía como Rosas defendía las industrias artesanales argentinas contra la invasión, y decía permanentemente estamos combatiendo contra la invasión extranjera. Primero fueron los gallegos y ahora la Argentina la quiere colonizar cualquiera. Y más o menos fue así como se fueron dando las cosas, y la verdad que no de la mejor manera, perdón. Fue la lucha de Felipe Baroina contra Bartolomé Mitre, ¿no? El abuelito de Esmeralda, ¿sí? Fue la guerra del Paraguay, la guerra de la triple infamia, llamada en la historia Triple Alianza, dictada por Londres, ¿sí? Y manejada por Londres con Lawrence Tranford desde Río de Janeiro, ¿no? Que era el administrador de la familia portuguesa que trajo de Europa para acá cuando invadió la península ibérica Napoleón. La teoría del Estado liberal de Alberdi, ¿sí? Versus la teoría del Estado justicialista de Arturo Enrique Sampaio. Lean a Arturo Enrique Sampaio, cultiven un poco las neuronas, que no nos va bien a los jóvenes, le digo, estudien a Arturo Sampaio, la teoría de Estado de Arturo Enrique Sampaio, la Constitución del 49, que es el tratado ideológico de la revolución justicialista. Hoy es el modelo de especulación financiera marginal, con tráfico de divisas, ilegales como el dólar blue, hipermercadismo inflacionario, los inversores de Miami, la salada, ahora están haciendo la dulce del lado de Matanza, con el peligro que lo están haciendo al costadito de unos tanques de gas que hay históricos ahí, espero que nunca pase nada, sin referencias de la situación de vida de la pobreza, contención social inflacionaria y violencia estructurada, ¿no? Y fíjese lo que decía Dolina, cuando estaba hablando de esto, ¿no? Se lo contaba a Axel Kicillof para ver si lo prendía. Que se especializan en solucionarles los problemas a las personas que han nacido ahora, que ya están en el mundo, no a las que estarán dentro de 4 o 5 generaciones. Hay unos tipos que cuando alguien necesita una casa, le dan una casa, pero se la dan ahora, no después de que muera. Esos tipos suelen llamarse peronistas. Sí, y he visto, decía Evita, los he visto yo, ¿no? A los ricos y famosos sentados en la mesa del hambre y la hipocresía que inventó Alberto Fernández, ¿se acuerdan? Al principio, usando el verso de la limosna y la caridad material de la iglesia,
cuando Evita inventó la justicia social y Perón la liberación nacional. Dejémonos de joder, de hacer toda esta puesta en escena de tarado. Ya vieron el pedreguín de Alberto Fernández, así que se podía traer al Circo Rodas y que se a Fuerza Bruta, cualquiera. Con miembros del Opus Dei y socios fundadores del CARI, Consejo Colectivo de Relaciones Internacionales, ahí tenés tenés la síntesis generacional de tener hijos, nietos y bisnietos de HDP. Es la única asociación que puede reunir esa síntesis generacional en una sola especie, fundamental. Por eso en el extranjero hoy se dan cuenta de que el pueblo no está politizado gracias a estos núcleos, ¿sí? Masones, retorcidos, ¿sí? Y como la Fundación Mediterránea, que impulsó a Felipe Cavallo comprando una diputación por $2 millones al gallego de la Sota, ¿sí? Y que son los promotores de la supresión biológica de los sectores desamparados del pueblo, que hacen en manos de esta gente la estrategia política y el desarrollo social del pueblo, que superamos golpe de Estado soportando la deuda externa ilegal. Primero la que agarró al libro cerrado Alfonsín, no nos hagamos los boludos con la historia, ¿sí? Que costó de que el compañero correligionario Bernardo Grispo de pegar un portazo y renunciara como ministro de Economía, y Enrique García Vázquez, que como perito auditor de la deuda externa por la denuncia de Alejandro Olmos, y convocado por el juez, el doctor Jorge Luis Ballestero, y que su conclusión, su dictamen, establecía claramente, firmado por él, como auditor judicial de la causa de la deuda externa argentina, de que Argentina era acreedor de $6.830 millones, no deudor de un solo dólar, sino acreedor de $6.830 millones. Después de acomodarlo, de hacerle motor completo y carrocería, a Enrique García Vasco, lo nombraron presidente del Banco Central. Y ahí automáticamente reconoció que la deuda argentina externa era de $44.000 millones. O sea, dio vuelta a la página o el cerebro, no sé qué pasó del hemisferio izquierdo al derecho, o qué sé yo, de la razón a la fantasía, y dijo eso, y firmó como presidente del Banco Central que la Argentina tenía deuda por 44.000, después que había dicho que era acreedora, que tenía creencias y no deuda. Bueno, vaya a saber por qué. Soportamos la deuda externa ilegal, criminal, fraudulento, poder judicial fraudulento y mafioso. Digo, ¿cómo vamos a entregar la verdad, la memoria y la justicia? Explíqueme alguno, ¿por qué renunciamos a la verdad, la memoria y la justicia? ¿Sí? Porque la verdad y la memoria y la justicia tiene que ser completa, sobre todo, sobre nuestros desaparecidos, sobre los 2.100.000 que se fueron al exilio, sobre la deuda externa. Tenemos que poner sobre la mesa la verdad y la memoria y la justicia de todo, porque si no este país no se arregla nunca más. Y escuchemos nuestro tema musical y vayamos a una pausa de estandarización. No se entregue, compañero, no se entregue. Dolorosa se repite la canción. No contentos con habernos entregado, nos esconde en la doctrina de Perón. Los leales parecemos disidentes, los ajenos pavonean su temor. Y ahora más que nunca levantemos la bandera peronista del amor. No te entregues, compañero, no te entregues. A la patria hay que ponerle el corazón. Dale al bombo aunque salte la gilada. Peronistas por Evita y Juan Perón.
No se achique, compañero, no se entregue, porque somos la esperanza del país. Encendamos una luz para los necios que no entienden esta forma de vivir. Los leales parecemos disidentes, no aceptamos el olvido y la traición. Algún día les hará juicio la historia por la noche de miseria y ambición. En Caput. Diego Capusotto. Son todos drones. Pasan cosas. Los liberales me fascinan. Señor, se robaron PBI. He notado en esta radio que estaban todos escondiendo PBI que se robaron. Es una vergüenza. Son todos drones. La vi a Eve comiendo un sándwich de PBI, de salame y queso. Son todos drones, señor, se robaron PBI. Radio Caput. Parece que hay un combate ahora el sábado por Space de Dylan contra Falcarce. Esas cosas. Los liberales me fascinan. Vuelve Esa Mujer. El cuento de Rodolfo Walsh. En el Complejo Teatral Ítaca. Segunda temporada. Todos los viernes a las 20:30. Entradas por Alternativa Teatral. Solidaridad, voluntariado y asociativismo. Anoche soñé contigo. Proyecto Colectivo, el programa radial de Asociactiva. No estaba durmiendo. Subite al bondi de la solidaridad. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta Proyecto nada. Colectivo, solidaridad, voluntariado y asociativismo. Subite al bondi de la solidaridad. Proyecto Colectivo. Los jueves a las 5 de la tarde. En Capó. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. Hoy brindo con este vino a tu salud. Dejamos para el gorila que se tome el extra brut. Este pueblo no se inmuta y no se va a quedar en mood. Cuanto más quieren callarnos, más desatan el alud. Aludidos sean todos aquellos libres del sur. Subalternos de Mañeto, decreto su ineptitud. La teoría del derrame ya quedó en el ataúd. Porque es tiempo de la patria en toda su magnitud. Ustedes los monigotes fugan a otra latitud. Los lingotes y este trote en tan poca longitud van a terminar logrando que la inmensa multitud, al no cambiar su actitud ante la vicisitud, haga la solicitud y consuma exactitud de que por su bicisenda se vayan a la reputación de delincuentes carentes de virtud. Las voces de la gente, acá en Radio Caput. En momentos de crisis fiscal, donde está en peligro el gobierno, mientras la reforma contributiva solo parece aumentarme los impuestos, con vos me tomo todos los riesgos, porque invierto hasta lo que no tengo. Los números de Perón. En Caput. En Caput. Bueno, estamos nuevamente en el segundo bloque de nuestro programa centenario. ¿Tá? Ya vamos por el número 46, perdón. Nos vamos por el número, usted sabe que me equivoqué, por el número 47 de esta temporada 2023, caramba, Omar. Y por el número 194 nos quedan tan solo 6 programas para cumplir los 200 en Radio Caput, desde que empezamos en aquel febrero de 2020 con este programa centenario. Así que estamos muy contentos de próximamente en 6 programas más apagar las velitas de nuestros 200 programas, así con estos 2 dedos, 200 programas. ¿Sí? Así que felicidades a todos los que formamos parte de esta familia militante y peronista, de este lado y del otro lado de nuestro micrófono, ¿no? Los compañeros también que escuchan, después se dan debate, mandan mensajes, se arman estos despelotes en las redes, que me parece extraordinario, porque por lo menos comenzamos a recuperar la politización de nuestro compañero. ¿Saben qué? En este segundo bloque les cuento que volvemos a la miseria de las pseudomonedas liberales,
las pseudo monedas liberales. Y fíjese cómo, ¿no? Interesante esta experiencia. Hay un personaje de sospechada trayectoria política liberal, de tallas truculentas, provenientes de ninguna parte, el abogado Carlos Malatón, que en la década del 80 fue concejal de la UCD, acá en la CAPI, en la capital federal. La UCD original de don Álvaro y Julia Alzogaray. De ahí viene este pibe, fue un hijo adoptado, un hijo natural, vaya a saber de cómo. ¿Sí? También fue creador y fundador de la UPAU, ¿sí? La Unión para la Apertura Universitaria Liberal, y se presentaba como agrupación al Consejo de Estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, la UNBA, Universidad Nacional de Buenos Aires, no la UBA, ¿sí? Porque también la UBA es un concepto liberal. Agrupación Universitaria de la UBA, la UPAU, de la Juventud Liberal, donde estuvieron Amado Boudou, Sergio Massa, Bernie, Carolina Stanley, Diego Salvay, María Eugenia Vidal, sí, por ahí pasaban los muchachos. Y además cuando militaban, vaya uno a saber en qué sector del peronismo de la Unión de Centro Democrático, la UCD, ¿no? Como lo hay del menemismo, dualdismo, kirchnerismo, filoperonismo, panperonismo, con un esfuerzo militante y político extraordinario para terminar, ¿dónde? En Milei. Todo este esfuerzo militante extraordinario, ¿para dónde? Para terminar en Milei. Hoy Maslatón se convirtió en panelista de C5N, ¿sí? Otro de los programas progresistas estupendos, para promover la campaña de Milei con la vieja técnica más conocida que la ruda, de la repetición diaria hasta el hartazgo, pero simpática y supuestamente negativa, de este personaje, de este payaso, de este cachivache que es Milei, elegido como presidente de los argentinos. Pero repetida a diario, te repiten y dale. Por más que sea el arroz con leche, cuando llegas a tu casa cantás el arroz con leche, ¿sí? Porque es por acción de repetición. Maslatón hoy es un analista extraordinario, destacado, político del liberalismo de derecha o capitalismo de mercado, que junto al progresismo liberal de la izquierda o capitalismo de Estado, parece que reúnen las dos condiciones básicas mayoritarias del país para combatir al peronismo. Vaya a saber, primero si son mayoritarias, si realmente reúnen más de 3 o 4%, que no son el 55% que votó a Milei. No coman, no se traen un caramelo de madera porque es indigerible, ¿sí? Y Maslatón fue hasta que Milei fue diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, operador de ese sector político visible. Luego se peleó supuestamente con la hermana tarotista, la que tira la baraja del tarot, las runas, ¿sí? Y adivina el futuro, y que será supuestamente la secretaria general de la presidencia. La verdad que tener una secretaria general de la presidencia que tire las cartas, te adivine el futuro, uno pasa por ahí por la Casa Rosada y dice, che, voy a ver si me tira las cartas la señora esta, capaz que me adivina el futuro, ¿sí? Maslatón, luego de pelearse con la rubia, siguió luego, como lo es hasta ahora, su operador político discreto, pero negativo, ¿sí? Por eso aclaro que Maslatón es hoy operador del oficialismo electo, el que se eligió, ¿sí? La propuesta que hoy lanza Maslatón es tan retrógrada a la época de la Rúa, es lo mismo que volver a la época de la Rúa. Ustedes saben que las provincias como organización jurídica, vamos a analizarlo bien el tema, para no errarle a vizcachazo, las provincias, ustedes saben, como organización jurídica del Estado, ¿sí? Fueron anteriores y nacieron antes que nuestra nación argentina. Las provincias estaban primero que la nación, ¿sí? Por ello, también las asiste el derecho de ese poder originante, ¿sí? Que terminó siendo fundacional de la nación. Primero fueron las provincias se juntaban y decían, vamos a hacer una nación, ¿sí? O sea, que las asiste al derecho de poder originante. Calcule que cuando llegó Perón, todavía hasta ese momento había territorios nacionales que no estaban provincializados, que no tenían esa unidad jurídica territorial que son las provincias, para lograr ese maravilloso federalismo que tuvimos siempre, ¿sí? Por eso digo también que las asiste ese poder constitucional originante a través de sus constituciones provinciales. Vieron que todos dicen, ¿por qué si hay una constitución nacional las provincias tienen constituciones provinciales? Casualmente por ese poder originante federal, extraordinario.
Por ello, cada provincia originado con Rosas, no con Bernardino Rivadavia, porque si no, no habían no dejaban, no la Constitución, sancionar la Constitución, ni siquiera un boleto de colectivo. Por ello, cada provincia tiene su constitución provincial, compañeros, ¿sí? Que le da el poder soberano del federalismo provincial. Poder soberano del federalismo, no poder soberano nacional, sino cada provincia en su lugar tiene su legislatura, ¿sí? Tiene sus leyes, ¿sí? Provinciales, y tiene su constitución, que es el marco jurídico que le permite a la legislatura producir legislación aplicada, ¿no? ¿Sí? Y sobre los poderes estatales originantes de la nación y su constitución nacional, ¿sí? Es decir, son los poderes originantes de la nación y su constitución nacional. Son las que crearon y fundaron la nación, nuestras provincias, y cuando esto ocurrió le pidieron a Buenos Aires, ¿sí? Que prestara, por su cercanía al puerto, acuérdense que los ferrocarriles terminaban en el puerto, las avenidas terminaban en el puerto, los perros terminaban en el puerto, los gatos, qué sé yo, todo estaba apuntado al puerto porque esto era una colonia británica. Y los ingleses que no iban a sacar las mercaderías cruzando los Andes, sino acá terminaban todos en el Río de la Plata, ¿sí? Para poder sacar rápidamente las mercaderías hacia Londres, ¿sí? ¿Sí? Las materias primas, ¿no es cierto? Así, qué sé yo, el virrey Bertis, a cambio de pavimentar con adoquines de piedra argentina, pero que la cortaban en Londres, cambiaron un montón de cosas, oro, qué sé yo, de todo. Y después llegaban en 1806 las invasiones inglesas, se llevaron 5 toneladas de metal precioso monedado, que era la recaudación fiscal 1806 de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que Rosas fue el último que intentó hacer la Federación Argentina con todos esos territorios. Por eso tuvimos a don Prelidiano Pueyrredón, que era boliviano, como gobernador, como presidente, ¿no? De esa Federación Argentina. Un montón de Castelli, hubo un montón de gente boliviana que venían allá de Potosí, del alto, lo que se llama Alto Perú, para acá y presidían esa organización, las Provincias Unidas o la Federación Argentina. Por eso digo que todo ese conglomerado hoy de provincias, si no, calcule decir, el éxodo jujeño, ¿a dónde iba? Se tiraban al río. No, el éxodo jujeño terminaba defendido por los propios hermanos que vivían en el altiplano. Por eso pudieron quemar los pueblos y todo, y no dejarle a los gallegos nada. Pero el éxodo jujeño no fue solamente que salían y se quedaban en los cerros de Jujuy, sino que fueron defendidos por los pueblos originarios y los hermanos del altiplano, ¿sí? Digo, volviendo de vuelta, y son los poderes originantes de la nación y su constitución nacional los que nos permite a nosotros tener esta nación. Y son las que crearon y fundaron esta nación. Y cuando esto ocurrió, le pidieron a Buenos Aires, como decía antes, que prestara una porción de su territorio cercano al puerto de Buenos Aires, al río y al mar, para fundar el Distrito Político Federal o la capital de la República Argentina. Alfonsín, con coherencia absoluta y lógica racional, dice, ¿por qué no la mudamos a Viedma? Pero Viedma no está al borde de la cordillera, está casualmente junto al mar y tiene capacidades naturales de aguas profundas para fundar un puerto, ¿no es cierto? Pues la idea siempre es tener la posibilidad de poder que no solo tenga un puerto en Buenos Aires, sino también tiene un puerto en Viedma. Bueno, ahora le hicieron Puerto Madero. Con Menem podían sacar las mercaderías revoleándolas por el aire, qué sé yo. Y cuando esto ocurrió, le pidieron a Buenos Aires que prestara una porción de su territorio para fundar el Distrito Político Federal o la capital de la República Argentina, y para presentar a las provincias federalmente e instalar la sede del gobierno nacional y federal. En la reforma de la Constitución de 1994, o sea, el segundo Pacto de Olivos entre Menem y Alfonsín, el primero fue en 1983, en la reforma de 1994, como decía, en la que fue escondida y no se incluyó la Constitución Nacional del 11 de marzo del 49, para no incorporar a la reforma los artículos maravillosos, extraordinarios de la soberanía política, independencia económica y justicia social, porque el artículo 40, precisamente, de la Constitución del 49, establecía que la riqueza, los recursos naturales, la calidad de agua, la riqueza del subsuelo, no renovable del territorio nacional, son propiedades imprescriptibles e inenajenables de todos los argentinos y del Estado Nacional Argentino, ¿sí?
Con esto, por ello, nos incluyó estas disposiciones para que los gobernadores negociaran a discreción y a espalda del pueblo argentino las regalías y negociaran asimismo el petróleo, el gas, el oro, el litio y todo, ¿sí? Solamente de Santa Cruz, para citar un ejemplo, ¿se acuerdan de que Néstor Kirchner trataba de sacar 630 millones de dólares afuera para que no fuera enajenado por el gobierno de la Rúa? De que trató de tener esas reservas provinciales para que no se la manotearan. O sea, calculen que se manotearon 72.000 millones de dólares de la masa comercial bancaria. Le hubieran pegado un manotazo a los recursos de la provincia de Santa Cruz y quedaban en bola de vuelta. Por eso Néstor, incluso a través de las habilidades de Cavallo, pudo sacar esa plata afuera y depositarla a buen resguardo en el exterior, ¿no es cierto? Y después, bueno, fueron repatriados esos fondos para la disposición del gobierno de la provincia de Santa Cruz. Cabe aclarar esto porque con la reforma del 94 también Santa Cruz se nutrió un montón de regalías económicas, sí, pero con la particularidad de que para sí mismos el petróleo, el gas, el oro y el litio, que siempre terminó estando en manos inadecuadas, ¿no es cierto? ¿Sí? O de los que venían a reventar el país sin necesidad de hacer una invasión militar y tirar tiros. En aquella reforma del 94 le robaron a la provincia de Buenos Aires y crean esta ciudad o intendencia autónoma, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Y que fue prestado por Buenos Aires cuando se fundó la capital federal, o sea, que le sacaron del territorio de Guapo, ¿sí? Dicho esto, entendemos que primero fueron las provincias y después la nación. También las provincias tuvieron siempre la emisión de valores monetarios, desde época remota, como en un tiempo pasado, de su propio dinero. También emitieron bonos de garantías estatales para obtener préstamos como el de Rivadavia, ¿sí? De 1823, que terminó saldando, por lo cual Inglaterra le prestó a la provincia de Buenos Aires, le prestó 1 millón de libras esterlinas y cuando canceló la deuda Perón habían pagado 12 millones. ¿Sí? Como pasó durante la crisis del 2001, con los patacones de Buenos Aires, los recops de la ciudad de Buenos Aires, que son letras del tesoro de las provinciales, pero no son papel moneda, son letras del tesoro, o sea, son letras de pago, o sea, son pagaré. ¿Sí? Entonces, en base a esta doctrina, Maslatón lanza la idea de que ante la situación que se vive y vivirá por la depreciación del peso argentino, que el propio Milei promociona, ¿sí? Y va a llegar hasta que el peso no valga nada, promociona diciendo que el peso argentino no sirve para nada, porque nadie te explica por qué no sirve para nada. Te dicen, no sirve para nada, igual que el papel higiénico. Bueno, por lo menos el papel higiénico tiene un fin. No sirve para nada. Cuando se emite, no sirve para nada. Cuando nuestro peso soberano se emite, sí contrapartida real, sino que para recomprar papelitos como las LELIX, ¿sí? Emitidos antes. Y así sucesivamente, como hizo Dualde. Dualde hizo una devaluación del 64% de nuestra moneda nacional, por eso no sirve para nada, para saldar el afano que había cometido de la Rúa. Solamente de la masa comercial bancaria se robó 72.000 millones de dólares físicos en papel moneda. Con esos 72.000 millones de dólares habría que avisarle a Milei que ya estaría dolarizada la Argentina, completa, sin que él hiciera ningún esfuerzo. Y así sucesivamente, si nos devuelven esa guita, seríamos todos felices, ¿no? No, negociar con un banco 40.000 millones de dólares, enterrarnos un poco más, para ver si hacemos la fantasía de dolarizar la economía. Y así sucesivamente se devalúa contra el dólar para que todo en la Argentina sea siempre de un precio despreciativo, ¿sí? Se desprecia el costo del petróleo, de la mano de obra argentina, todo, cuando toda vez que es de un valor muy superior. Una cosa es el precio como concepto liberal y otra cosa es el valor como concepto justicialista, son dos cosas distintas. Y en los cursos que doy sobre economía peronista explico claramente esto porque se lupa para entender cómo es el modelo económico. Y cuando lanza hace unas horas Maslatón que la ley de alquileres, Milei, cuando la ley de alquileres no sirve para nada y que todos los contratos se pueden hacer en cualquier moneda, se pueden hacer en guaraníes, se pueden hacer en pesos bolivianos, en dólares, concertada por las partes y sujetarse a cualquier tribunal para su diferendo. O sea, firmamos un contrato de alquiler con acuerdo de que nos sujetamos a los tribunales de Kinshasa. ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? Esto es la condena fatal y final de la República Argentina como nación
por estas provincias que la fundaron, ¿sí? Entonces Malatón se lanza publicitariamente a su colega ideológico de contraparte, don Axel Kicillof, la propuesta, previamente concertada, porque nadie le va a hacer una propuesta al otro si antes no dijo, che, mirá que te voy a proponer esto, ¿no? ¿Sí? Es una boludez. Y le dice, che, ¿por qué no emitís el peso bonaerense? A ver qué pasa. Que emita dinero, o sea, papel moneda, por un monto determinado de una emisión controlada. Está bien, emití peso bonaerense, pero con control, ¿eh? Por lo menos para comprar un choripán y una coca. Y que le permita a la provincia de Buenos Aires que sea su agente de pago y que circule en todo el territorio nacional a la par del peso o del dólar como una divisa monetaria legal. Hasta ahí vamos bien. ¿Contrapartida de qué? Pues yo emito dinero, ¿contra qué? Contra, no sé, contra trabajo, contra propiedades, contra producción. Como sabemos, es otra treta liberal para generar mayor desconcierto y mayor despelote liberal. Cuando, según el presidente electo, cualquier moneda puede ser de curso forzoso y legal, y que puede estar circulando libremente, como hace tiempo lo sostenía también, por casualidad, esas coincidencias, nada es solamente pura coincidencia. La propia Cristina Fernández de Kirchner, porque entonces no puede tener la provincia de Buenos Aires su propio signo monetario. ¿Por qué? Entonces digo, no puede tener la provincia de Buenos Aires su propio signo monetario, ¿sí? Cristina dice que el dólar es una moneda de curso legal y forzoso, cuando es una moneda extranjera, no puede ser legal algo que no es tuyo, ¿sí? Entonces ocurría que se cumplirá con uno de los pactos preexistentes internacionales que sostiene el liberalismo absoluto para robar libremente en Argentina, excepto en sus países de origen. O sea, son liberales acá, Larry Fink, de los fondos WIT, de BlackRock, es liberal acá, allá no es liberal, Allá en Estados Unidos va la secretaria de Tesoro y dice, vení, Larry, contame cómo es esta historia. Y hace declaraciones juradas hasta cuando duerme. Acá no, acá es liberal. O sea, liberales sí, de izquierda o de derecha, pero no boludos, ¿sí? ¿Ok? Es curioso, de una moneda soberana limitada a una provincia, lanzada por un liberal que trabaja con Milei, que le propone a un gobernador progresista, digamos, se supone de izquierda, que es Axel Kicillof, y le propone que de este paso firme de tener una moneda soberana, sabrá Dios de cuánto será la deuda externa y soberana de la provincia de Buenos Aires que contraiga con esta operación, con tan elocuente libertad de monedas, que no es liberación nacional peronista, sino liberalismo de izquierda y derecha. Hagan esto, dice Malatón, porque si no se quedarán sin coparticipación federal. Es verdad, para pagar a los empleados estatales, maestros, médicos, etcétera. Porque en 1983, ¿saben por qué se van a quedar sin guita? Porque en 1983, casualmente, no hay acá cualquier coincidencia es pura casualidad. Porque en 1983 Raúl Alfonsín reformuló y quitó coparticipación federal a la provincia de Buenos Aires para perjudicar o para cagar a Cafiero, gobernador de la provincia de esa época. Y para que no recibiera el dinero que le correspondía casualmente por el Producto Bruto Interno que genera o producía la provincia y produce actualmente la provincia de Buenos Aires. Y nunca se pudo corregir porque se debe hacer por el Congreso, y vea, jamás habrá un solo senador, ¿sí?, que favoreciera a la provincia de Buenos Aires, diciendo, che, denle un pedazo de la coparticipación de Misiones, de mi provincia que es Entre Ríos, jamás va a aparecer un senador que apoye, vote afirmativamente una coparticipación federal de la provincia de Buenos Aires, acorde a lo que aporta al Tesoro Nacional con su Producto Bruto Interno. No lo van a hacer nunca. Es así de simple. ¿Qué le va a decir una provincia como Río Negro que produce ni siquiera el 4% de lo que produce la provincia de Buenos Aires? ¿Le va a dar las regalías, en serio? ¿La coparticipación? Ni en pedo. Y no se abastece de divisas propias por lo que produce y se le quita lo que merece y le corresponde a la provincia de Buenos Aires. Por eso, para hacer un ejemplo, tenemos demasiadas asimetrías vecinas como el presupuesto municipal de La Matanza respecto al presupuesto municipal, por ejemplo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solo para citar un pequeño ejemplo. Por eso digo, compañeros, llegó la hora de concientizar, de esclarecer y de volver a alfabetizar a este pueblo, porque no hay otra forma, ¿sí? Por eso jodía esta semana con algo que publiqué en las redes que decía, póngase una sonrisa en la cara, porque las conquistas o las reconquistas de nuestros derechos, de nuestras conquistas históricas,
se hacen con felicidad y alegría y convicciones. Pero alegría y convicciones, porque si no, no se puede. Y lo que tengan los caracólicos, como dije en su momento, bueno, que salgan a limpiar la vereda de las cacas de perro, ¿no? Porque la verdad que escuchar siempre lo mismo, las críticas sobre consecuencias de las causas que actuando de las acciones que vimos desarrollar, entre ellos la negación del peronismo y compañía, que actuando como causas, ¿sí?, producen las consecuencias deseadas. Lo que quiero decir que esto se deseó, esto no apareció de la noche a la mañana. Esto se deseó, tener un gobierno de derecha para poder organizar la lucha de clases de la izquierda. Esto se organizó, este fue el deseo íntimo de todos los tarados que estaban dando vueltas por ahí. Y el sueño histórico de eliminar el peronismo. Cuestión de que no se dan cuenta que tiene filosofía propia, ideología propia, y que los muchachos siempre acomodan el cuerpo para poder generar la doctrina. Así que los dejo. Viva la patria, viva Perón y viva nuestro proyecto nacional y popular, que reafirmo siempre es la revolución justicialista. Hasta el próximo jueves. Gracias, Lali, por la operación y la puesta al aire como siempre, y la musicalización tan linda. Siempre elegí cada tema de música. Y yo les mando un gran abrazo, un beso grande, compañeros y compañeras. Una sonrisa en la cara, fuerza y a luchar con alegría y convicciones, que las conquistas las tenemos siempre al alcance de la mano. Gracias, hasta el próximo jueves. Los números de Perón, el Perón económico, el accionariado obrero. Después de derrumbar el valor de la moneda. A favor del pueblo y en contra de la deuda externa. Porque mientras los mercados están cayendo, mi amor por vos continúa creciendo y con alta rentabilidad. El Perón económico y la familia, el Perón económico y el jubilado, el Perón económico desde la niñez hasta la En Caput Rafael Correa. pasan cosas. En toda América del Sur se abrió una ventana de oportunidad para gobiernos progresistas. Rafael Correa. Llega Hugo Chávez, luego llega Lula da Silva, Evo Morales, Michelle Bachelet, quien te habla en Ecuador. Se avanzó muchísimo. Crecimos, tuvimos dignidad, soberanía, creamos bloques regionales. Estados Unidos, que tal vez tenía la vista en otro lado, no, ya prestaron atención. Radio Caput. Yo veo momentos muy duros, están dispuestos a todo. Esas cosas. Asumo el gobierno con una misión clara y concreta: institucionalizar el país. ¿Cuándo van a ser esas elecciones? A 40 años del reinicio de la democracia. Un documental de Telam sobre el papel de los medios durante la transición. El proyecto político de ellos en ese momento era simplemente salvar el pellejo. ¿Cuántos cadáveres presume que hay, señor? Yo no puedo decir la cantidad. Que se terminaba la pesadilla de la dictadura. La irrevocable resolución de derrotar para siempre a la dictadura militar. ¡Llega la democracia a nuestro país! Democracia, la noticia más esperada. Ya disponible en www.telam.com.ar y en nuestro canal de YouTube. Noticias. Política. Milei continúa con reuniones para la transición. El presidente electo recibió el llamado del mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, y adelantó que el exministro de Finanzas y expresidente del Banco Central durante el macrismo, Luis Caputo, está en condiciones de ser titular de la cartera de Economía durante su gobierno. El economista libertario realizó sus reuniones en su oficina del Hotel Libertador, lugar donde está instalado desde octubre. Milei mantuvo reuniones con el futuro ministro del Interior, Guillermo Francos, y el legislador porteño, Ramiro Marra, ex candidato a jefe de gobierno, para trabajar sobre la coordinación de los equipos de trabajo. Con preocupación, la CGT se reúne para analizar los anuncios de Milei. Desde la UON afirmaron que se reunirán para analizar el resultado electoral del domingo y las primeras medidas expresadas por el presidente electo, que aseguraron no son buenas para los trabajadores, como por ejemplo la paralización de las obras públicas que se desarrollan en todo el país. La mesa chica de la CGT se reúne en la sede de la Unión Obrera de la Construcción, ubicada en la avenida Belgrano al 1800. El grupo está integrado por Héctor Daer, de
Sanidad, Pablo Moyano de Camioneros, Carlos Acuña de Estaciones de Servicio, Andrés Rodríguez de UPCN, Gerardo Martínez de La UOCRA y José Luis Lingeri de Obras Sanitarias. Fútbol. Mauro Icardi en la mira del Real Madrid para reemplazar a Vinicius. El delantero argentino es el elegido por Ancelotti para reemplazar al delantero brasileño que sufrió la rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda y estará alejado de las canchas al menos por 70 días. Icardi, figura del Galatasaray, podría convertirse en jugador del Real Madrid por pedido del entrenador para reforzar el ataque del equipo. El jugador de 30 años podría pasar al Real Madrid si su club acepta la oferta que será enviada en los próximos días y que ascendería a 15 millones de euros. Más información en telam.com.ar. Informándote, estés donde estés, Radio Caput, informándote, estés donde estés, Radio Caput. Radio Caput. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mátenlo. Bueno, a ver. Ok. Sí. ¿Es acá? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Eres siempre en Caput. Todas las historias, las recetas y los análisis de Eve de Bonafini. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Los miércoles a las 10 de la mañana, con la curaduría de Jorge Pardés, todos y cada uno de los programas que Eve hizo en Radio Caput. Buenos días a todos, a todas. Un nuevo episodio de Eve siempre en Caput. Esta mañana les traemos un programa de Eve en Caput que se realizó en